Buenos días, que la paz del Señor Jesucristo esté en cada uno de nosotros, reinando. Bienvenidos nuevamente, es bueno estar en la casa de Dios para escuchar su palabra. Quiero que me acompañes, primero antes de eso, el versículo de... Tenemos que estar memorizando, todavía estamos a 30. Así que repitan después de mí Lucas 1:37, porque nada hay imposible para Dios. Amén. Porque nada es imposible para Dios. Ahora sí quiero que me acompañes al libro de Salmos, capítulo 77. Vamos a estar dando lectura versículo 7 al versículo 15. Salmo 77 del 7 al 15. Y dice así la palabra de Dios en el nombre de Jesús. ¿Desechará el Señor para siempre y no volverá más a hacernos propicio? ¿Ha cesado para siempre su misericordia? ¿Se ha acabado perpetuamente su promesa? ¿Ha olvidado Dios el tener misericordia? ¿Ha encerrado con ira sus piedades? Dije, enfermedad mía es esta. Traeré, pues, a la memoria los años de la diestra del Altísimo. Me acordaré de las obras de Jah. Sí, haré yo memoria de tus maravillas antiguas. Meditaré en todas tus obras y hablaré de tus hechos. Oh Dios, santo es tu camino. ¿Qué Dios es grande como nuestro Dios? Tú eres el Dios que hace maravillas. Hiciste notorio en los pueblos tu poder. Con tu brazo redimiste a tu pueblo, a los hijos de Jacob y de José. Vamos a hacer una oración. Te damos muchas gracias por esta oportunidad que tú nos permites estar aquí juntos nuevamente, porque dijiste que no solamente de pan y agua vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de tu boca, Dios. Y necesitamos de ella, necesitamos para vivir, necesitamos nutrir nuestra fe, necesitamos nutrir nuestro corazón, nuestra alma. Así que háblanos, Señor Jesús, que tu Espíritu Santo nos guíe a toda esa verdad que nos hace libres. Gracias te damos en esta mañana. Que yo sea el instrumento, que yo sea ese canal de tu Espíritu Santo para mi propia alma y para todas las personas que van a estar oyendo el mensaje. En el nombre de Jesús. Amén. Pues para los que apuntan, el tema lo puse, el Dios que hace milagros. Así lo puse, el Dios que hace milagros. Y quiero partir de a lo que acabamos de leer en Salmos, porque creo que antes de ver cosas grandes, antes de ver cosas gloriosas, antes de ver cosas maravillosas, extraordinarias, antes de ver el poder de Dios manifestado, a veces nos encontramos como iniciamos a leer estos versículos del salmista. Y yo no sé si tú compartas esto conmigo, pero hay tiempos como que se hace uno estas preguntas, ¿no? Y en el 77:7 dice, ¿desechará el Señor para siempre y no volverá más a hacernos propicio? ¿Alguien se identifica como que pareciera que Dios nunca te va a contestar? ¿O solamente fue el salmista David que un día, en un momento, se sintió así? Y como que lo escribió hasta como pregunta. Como que pareciera que pasa el tiempo y no hay una respuesta de Dios. Si vemos la vida de David, dice que en un momento dado él vivió en cuevas. Ahora, yo no sé si tú te has imaginado, porque a veces entre mi familia y yo vemos películas, las películas te hacen ver otro sentido de cómo fue la vida tan dura en esos tiempos. Pero si usamos un poquito, pues, nuestra imaginación, si lo quieres llamar así, imagínate la vida de David, que fue ungido para rey, ¿verdad? Que vino el profeta Samuel y que él venció al gigante. Después es perseguido por el mismo rey Saúl con ejércitos.
De pronto se encuentra en una cueva con 400 hombres. Esos 400 hombres no eran sobresalientes en qué bruto, qué compañía tengo, sino que eran afligidos, eran personas que estaban huyendo, eran personas amargadas de espíritu, amargadas de corazón. No tenía una compañía así, que bárbaro, qué buena influencia esas personas. Y luego viendo una cueva. Y de pronto, como que pareciera que la respuesta que un día Dios te prometió, pues se tarda. Yo no sé si tú has pasado por momentos así en tu vida, que yo sí he pasado por momentos así en mi vida, que parece que todo se les cumple eso que tal vez tú deseas, ¿no? Y a ti no. Pareciera que hay gente como que, qué bárbaro, como rápidamente él, no sé, obtuvo su casa, una estabilidad rápida, un trabajo, muy buen trabajo, tal vez se embarazó su esposa rápido, tuvo un hijo, tal vez tú ni siquiera te puedes ni casar, no sé qué decirte, pero me hace pensar qué es lo que este Salmos nos quiere llevar, pero siempre he pensado que antes de un milagro, porque Dios sigue haciendo, nosotros le llamamos milagro, o sea, los seres humanos le llamamos milagro, pero yo creo que Dios no puede decir, ay, voy a ir a hacer a la tierra milagros, porque simplemente Dios es poderoso, dice, hay algo imposible para mí. Simplemente Dios habla y se hace. Simplemente Dios tiene el poder de la nada, o sea, no hay nada, y hacer algo. Él lo piensa, él lo habla y lo hace. Pero para nosotros sí es un poder manifestado y lo llamamos algo asombroso, algo maravilloso y algo milagroso. Algo donde probablemente la ciencia, tu sentido común, tu sabiduría, tu inteligencia, tu fuerza, no pueden hacer absolutamente nada. Y vemos algo divino, algo espectacular divino. Pero antes de eso divino, pasamos como que antes de ver ese glorioso belleza de un poder divino, viene eso antes. Estábamos viendo la película de los amigos de este Daniel y empiezan, ¿no? Adoran a la imagen que hice de Nabucodonosor y ellos no se hincan. Y el veredicto era el que al tocar el címbalo, la flauta, el tamboril y no adoras la estatua y la imagen que el rey había hecho, te iban a meter al horno de fuego. Y estos tres jóvenes se quedaron de pie. Toda la gente se hinca y estos tres jóvenes permanecieron. Y el rey les pregunta, les daré una oportunidad más al sonido. Sepa, oh rey, que no nos vamos a inclinar a tu imagen. Y si Dios, que nos puede librar, y si no nos libra, aún así no lo vamos a hacer. El rey se enoja bastante, dice 7 veces caliéntenlo más, y vamos a ver, y les dice que Dios los podrá librar. Y a mí me sorprende que todos, si fuera tu película, como que ahí llega el héroe, ¿no? Ahí llega Superman a rescatarte antes de que te metan al horno. O el Chapulín Colorado, ¿no? El héroe mexicano. Como es la película de Dios, Dios dice que los metan, que los avienten, que estén en medio de ese fuego 7 veces más caliente. Que no haya duda, que no haya algo que puedan pensar, no, es que el horno estaba bajito, por eso no se quemaron. Porque se quemaron hasta los hombres que los aventaron. Los culminó el fuego. Como que Dios lo hace a propósito y dice, que se vea y que no haya duda de que ahí voy a mostrar poder por los que me sirven. Y ahí avientan a estos tres.
Y el rey estaba sorprendido porque dice, ¿no fuimos tres, fueron tres los que aventaron a ese horno? Sí, señor, sí, sí, rey. Pues yo veo a cuatro. Y el cuarto es como un hijo de los dioses. Se queman las cuerdas de los pies, de las manos. Y ellos estaban caminando, decía mi hija Perla. Ay, tenemos hasta que como aire acondicionado, ¿no? Imaginando de que estaban bien. Pero Dios no los hizo que no los aventaran. Dios no los rescató antes de que no los ataran. Dios no les habló, no les dijo nada antes de que el veredicto del rey. O sea, todos dijéramos, Dios cambia el corazón del rey. Dios cambia las palabras del rey. Dios hace un milagro. Dios que aparezca ahorita un terremoto, un temblor. Que estás con nosotros. Algo diferente antes de que nos avienten. No. Dios deja hasta que te avienten. Y después ves la mano de Dios. Y pareciera que a veces Dios como que se tarda en contestar. Y aquí el salmista empieza como con un momento, un tiempo, de que a veces como que empieza a preguntarle a Dios, ¿desechará el Señor para siempre? Ya viene la palabra así como, ya nunca me vas a contestar, ya nunca nos vas a hablar. Y no volverá más a hacernos propicio, no vas a darnos tu favor, Señor. ¿No vas a hacer algo, Dios? O sea, siempre estarás como disgustado con nosotros. Como que el salmista se empieza de un punto dándonos a nosotros una perspectiva que a veces así nos sentimos cuando a veces creemos como que Dios no está haciendo nada. Cuando vemos la Biblia, cuando vemos esos milagros, pareciera que llegara un punto donde nosotros hubiéramos querido que lo hubiera hecho Dios antes, pero Dios lo hace en el momento perfecto, en el momento exacto. El momento perfecto y exacto de estos tres fue 7 veces más caliente que esté ese fuego ardiendo con todo lo que podía. Y ese fue el punto exacto donde Dios dijo, ahora no va a haber duda de que estoy con ellos. Y va a ser un mensaje para el mundo entero, todos los que me sirven. Porque ellos dijeron, al Dios que servimos, no que serviré o que servía. Al Dios que servimos. Entonces, vuélvete un siervo. Después dice el salmista, el 8, ¿ha cesado para siempre su misericordia? Es otra pregunta. Y la misericordia es como que Dios está enojado. ¿Alguien se siente como que Dios está enojado contigo? Como que Dios ya te dio la espalda. Es que no te portas bien, que no hablas bien, es que no has cambiado tus mentiras, es que no has cambiado tu forma de pensar, es que tu actitud, y tú te crees como que Dios es como nosotros. Y como que Dios no mereces mi misericordia prácticamente. No mereces que yo haga y demuestre amor por ti. Porque la verdad eres una persona que ni tú mismo te aguantas, ¿eh? Imagínate yo. Decían como en un chiste, decían, era una persona tan amargada, pero tan amargada que el ángel de la guarda lo cuidaba desde 10 kilómetros de distancia, que no lo aguantaba ni el ángel de la guarda. Es un chiste, ¿eh? Dios no es así. Dice la Biblia que su misericordia es para siempre. Lo único que realmente necesitamos es reconocer que a veces pasamos tiempos donde probablemente nos convertimos como salmos y le preguntamos a Dios, Dios, ¿dónde se quedó tu misericordia? Pareciera como que ¿alguien se ha sentido olvidado? Nadie levanta en la mano, pero cuando ahora sí que estamos caminando en esta tierra y dejaríamos tal vez de ser humanos, como dicen, a veces pasamos por lapsos, como el salmista, como el cantor, lapsos donde hacemos preguntas, y no es malo hacer las preguntas, lapsos donde nos sentimos tristes, donde probablemente vengan desánimos, donde probablemente quieran venir la desesperanza,
donde probablemente quiera invadir la tristeza al corazón. Y preguntamos dónde está la misericordia, porque es la que necesitamos, porque creo que estamos necesitados. Creo que este salmo se escribió para muchos de nosotros, creyendo que pasamos por momentos difíciles antes de ver un milagro, antes de ver alguna grandeza y una maravilla. Dice, se ha acabado perpetuamente su promesa. A veces tenemos palabra de Dios que Dios te promete. Y ya pasaron tantos años, probablemente sin ver a tus hijos. No han pasado 1, ni 2, ni 3 años, se han pasado 20 años. Y tal vez Dios te prometió, vas a ver a tus hijos. Vas a ver tal vez economía en tu vida y ves que no, sigues casi viviendo al día. O todavía pides prestado. Cuando la promesa de Abraham dice que te pedirán prestado a ti, mas tú no pedirás prestado, serás por cabeza y no por cola. Y nosotros hemos creído que somos descendientes de la fe de nuestro padre Abraham, que se cumple a través de Jesucristo en la cruz del Calvario, y vamos a ser la familia de Dios, sus hijos de Dios, pero a veces pasamos por lapsos donde todavía no vemos eso que tal vez un día Dios nos prometió. Yo no sé qué promesa probablemente Dios un día te dijo a ti y todavía no la has alcanzado a ver. Y aquí el salmista no lo recuerda. Se ha acabado perpetuamente su promesa. Pone palabras como perpetuamente, siempre, eternas. Son palabras muy eternas, ¿eh? ¿Cómo que nos hace sentir el corazón? Me voy a morir sin verlas prácticamente. ¿Ha pensado alguna vez tu mente, me voy a ir de la tierra sin sanar? ¿Me voy a ir de la tierra sin ver a mis hijos sanos? ¿Me voy a ir de la tierra sin verme estable? ¿Me voy a ir de la tierra sin casarme? ¿Me voy a ir de la tierra? Y todo ese anhelo de tu corazón, probablemente puedes pensar, ya no lo veré. Porque el salmista nos habla por todos o por muchos de nosotros. Cómo a veces nos sentimos y cómo podremos hasta, si quieres, hasta decírselo a Dios. Por tu sentimiento, que llega a un punto donde dices, yo creo que ya me voy a morir así, sin ver. Pero algo que me gusta mucho de este David es de que muchos de sus salmos empieza como con lo negativo, pero siempre termina muy positivo. Siempre termina con algo espectacular. Siempre termina con un mensaje para darnos a nosotros. Aunque nosotros ahorita tal vez estemos esperando algo que le llamamos el poder de Dios milagroso, en algo que anhelamos, en algo que deseamos, en algo que queremos, algo que está ahí fuertemente, que en nuestro corazón, nuestra alma quiere ver. Hay lapsos de momentos donde probablemente antes de acabar el Salmos pasamos por estos versículos. Vivimos estos sentimientos. Pero me gusta cómo David después empieza a decirnos, pero todavía no llegamos a ese punto. En el 9 dice, ¿ha olvidado Dios el tener misericordia? Ahí ponemos como que ya no nada más es la misericordia, sino que Dios ya se olvidó. Porque probablemente pensamos, es que tal vez está haciendo otra creación, otro mundo, otros seres, que ya nosotros ya nos olvidó. El de la tierra. ¿Quiénes son los de la tierra? ¿Quién es esa familia? Pareciéramos que estamos como que pensando, Dios tiene otros seres más importantes, otros seres más, no sé,
qué están haciendo los querubines, no sé qué están haciendo los serafines, no sé lo que están haciendo los arcángeles, no sé lo que están haciendo los ángeles, no sé lo que está pasando ahí en el cielo, que probablemente nosotros somos como una creación como, pareciera que ya nos olvidó. Entonces aquí no nada más habla de misericordia, como que ya Dios se olvidó. Sentimos, Dios, ya no me hablas, ya no me muestras sueños, ya no me muestras visiones, ya no veo que me hables por medio de tu palabra, ya te olvidaste de mí. ¿Alguien se ha sentido así? No levanten la mano. Pero probablemente el salmista sabe lo que estaba escribiendo, porque muchos de nosotros a veces podemos creer que ya Dios te olvidó. Pero ese es el sentimiento del alma que a veces nos hace creer que nuestra realidad es como la verdad. Pero la Biblia está llena de verdad y no conforma a nuestra realidad. Entonces el salmista empieza a darnos, pero todavía no. Dice en el otro, dice otra pregunta, dice, ¿ha encerrado con ira sus piedades? Ya está enojado ahora Dios. Ahora el salmista lo encierra como, ahora Dios ya está enojado, por eso no nos habla, por eso no nos contesta, por eso no nos muestra misericordia, por eso no nos manda la lluvia, no nos manda el deseo de nuestro corazón, nuestras peticiones, por eso perdemos los trabajos, por eso perdemos la salud, por eso hay catástrofe, porque está enojado. Así el salmista nos lo hace que muchos de nosotros pensamos, creemos. Ya empieza él, ya encerró su piedad por su ira, fue más grande. La ira de Dios que ya no nos va a contestar. Y así empezamos a creer por nuestros lapsos negativos que estamos viviendo, que estamos cruzando, nuestras batallas que tal vez estamos perdiendo, porque no vemos una puerta abierta, no vemos más que oscuridad. En esa cueva no creo que había mucha luz donde estaba David. No creo que las rocas se sentían muy acogedoras, cómodas. Sin embargo, fue uno de los hombres que tuvo promesa, fue ungido. Pero había un rey que lo odiaba, que lo perseguía con ejército. Literalmente había un ejército buscándolo, donde lo querían matar, donde era una persecución. Y David se tuvo que esconder. Y probablemente fueron tiempos muy oscuros para David. Fueron tiempos muy oscuros para este salmista. Y probablemente puede encerrar, Dios, te enojaste conmigo. Estás enojado. Y podemos creer. Creo que los milagros representan un elemento muy importante en la obra de Jesucristo, incluyen sanidades, la restauración de las vidas, las resurrecciones, forman parte del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y hay una curiosidad que me llama la atención. Dice que la palabra milagro aparece 77 veces. 13 en Mateo, 7 en Marcos, 10 en Lucas y 17 en Juan y 13 en los libros de los Hechos.
Y creo que Dios quiere recordarnos que siguen habiendo milagros. Después dice en el 10, ahí va a cambiar. Dice, dije, enfermedad mía es esta, traeré pues a la memoria los años de la diestra del Altísimo. Me acordaré de las obras de Jehová. Una de las cosas que creo que tenemos que hacer, cuando estamos en estos momentos oscuros, donde vemos que ya estuvimos, que parece que Dios está enojado conmigo y todo lo que dijimos, tenemos que recordar. Esta es la primera indicación que el salmista empieza a hacer. Cuando él estaba como preguntándole a Dios, ¿dónde está tu misericordia? Y parece que ya nunca vas a responder y todo, llega un momento que espérate, voy a hacer esto. Voy a recordar. Y empezó a recordar. Y creo que eso es un buen ejercicio para todos los que nos sentimos atribulados, cansados, necesitados de ver la mano de Dios. Y recordemos. Una de las cosas que creo que podemos empezar a recordar es que Dios abrió el mar rojo. De que Dios sacó a estos tres del horno. De que Dios cerró la boca a los leones para Daniel. De que Dios se recordó de Sara siendo viejita y le dio a un hijo, Isaac. Que Dios un día limpió a un leproso. Que Dios multiplicó la harina y el aceite a una viuda. Que Dios empezó a hacer milagros tras milagros, tras milagros, tras milagros. Y en los momentos más necesitados apareció nuestro Señor Jesucristo nuevamente haciendo milagros. Registra la Biblia que uno de los primeros milagros de Jesús es que el agua la convierte en vino en una fiesta. Pero después de ahí vemos que Jesucristo empezó a levantar muertos. Después de ahí vemos que Jesucristo empezó a dar vista a los ciegos, a los mudos hablar. Y como dice en Isaías, y el cojo saltará, y los ciegos y los mudos y los sordos oirán. Y Jesucristo empezó a liberar a gente con más de 2,000 demonios dentro de los cuerpos de los seres humanos. Y después también calma el agua y el viento. Empezamos a ver que Jesucristo empieza a hacer milagros a multitudes que le llevaban los leprosos, los lunáticos, antes de que el sol se pusiera, y Jesús sanaba, dice la Biblia, a todos. Y el mejor milagro que registra la Biblia es que resucitó. La muerte no lo pudo vencer. Y Él sigue el día de hoy en tu hogar como el Espíritu Santo, pero sigue haciendo milagros, prodigios, porque en Él no hay nada imposible. Y en eso tenemos que recordar. Aunque en los momentos estemos pasando por momentos oscuros, dice el salmista, voy a recordar. Hoy en mi vida puedo recordar no nada más los milagros que he leído en la Biblia, sino empezamos a creer en mi casa cuando yo todavía era joven y soltero, cuando una vez mi madre no se podía levantar de una cama porque se había caído a un pozo y se lastimó tanto, y vino un hermano, oró, le dijo, hermana, en el nombre de Jesús, usted es sana, tendones desinflámense, huesos acomódense, coyunturas, músculos a su lugar. Y mi mamá se levantó al instante.
Hombres comunes que tal vez se te parezcan podrán llegar a tu vida, podrán poner tal vez su mano, una oración o una visitación, y probablemente ocurren los milagros, porque siguen habiendo milagros. Personas que no conocías te abren la puerta y ahora de pronto ya tienes aquello que tú deseabas, esa estabilidad que tú querías. La mujer que tú soñaste, el hombre que tú creías, el hombre que tú anhelabas para compartir una vida futura. Tenemos que seguir creyendo que Dios está sentado en el trono y tiene el control. Tenemos que recordar al Dios a quien servimos. No, ese Dios no ha muerto. El Dios mismo que hizo que el mar se abriera, el mar rojo, que le habló a Eliseo, que le habló a Moisés, que le habló a Elías, que le habló a Samuel. Es el mismo Dios al cual nosotros nos hincamos, oramos. No es un Dios muerto. No es un Dios que ya se quedó en la tumba y ahí se quedó y lo podemos visitar y ahí están sus huesos. Es un Dios que también se resucitó, se le presentó a sus discípulos, se le presentó a mucha gente después de resucitado por 40 días y lo vieron descender al mismo cielo en una nube. Jesucristo sigue apareciendo el día de hoy porque Él es vivo. Una de las cosas que más me han impactado a mí es recordar la oración de una persona que se alejó de Dios, que aprendió de Dios, pero por la droga se echó a perder, perdió a su familia, perdió todo. Se hizo un vagabundo, pero una iglesia abrió las puertas para orar y él solamente por una hora de esa a puerta abierta, aunque él olía mal, aunque él apestaba, aunque él ya no tenía una mente cuerda en el sentido por la droga. Por una hora, Jesús, yo soy Jim. ¿Cómo me impactó a mí eso cuando yo lo oí? Porque a veces mis oraciones, después de eso, a veces le decía yo a Jesús, Jesús, yo soy Jaime. Probablemente mis oraciones han sido muy diferentes, pero a veces me quedo en tanta necesidad que tengo de Dios y a veces lo único que se me ocurre decirle a Dios, Jesús, yo soy Jaime. Yo no sé si a ti te impactó esa historia, pero la gente daba por que esa persona no vale nada. Es un mugroso, es un drogadicto, huele mal, es sucio. Interrumpe, creo que hasta yo me imagino las personas que oraban en ese templo y solamente escuchar a este hombre, Jesús yo soy Jim, Jesús yo soy Jim, Jesús yo soy Jim, Jesús yo soy Jim, por una hora. Tal vez a mucha gente hasta le interrumpía eso. Y no lo hacía por un día ni por días. Las veces que abría la iglesia él se metía, Jesús yo soy Jim. Pero lo que me impacta es lo que viene. Después de que lo atropellaron, después de que lo lastimaron, después de que la gente dijo ojalá y se muera. Las enfermeras, los doctores, lo pasaron al lugar donde se iba a morir. El pastor lo encontró en sus cabales, rasurado y bien. Y dijo, estoy buscando a una persona así. Oh, soy yo. No te veo como antes. Oh, no, es que por esa puerta entró alguien. Mi oración era la misma, Jesús, yo soy Jim. Y alguien apareció de esa puerta y me dijo, Jim, yo soy Jesús. Me tocó y me sanó. Milagros. Porque no alabamos y adoramos y oramos a un Dios muerto. El mejor milagro es que venció la muerte y el pecado por nosotros y nos hizo salvo por eso. Y cuando oramos, estamos orando a un Dios vivo que todavía te oye, te ve, sabe cuántos cabellos tienes, te conoce mejor que a ti mismo. El salmista dijo, hay que recordarlo, ¿saben? Hay que recordarlo. Porque en ocasiones nos quedamos en la primera parte. ¿Y dónde está tu piedad? ¿Y dónde está tu misericordia? ¿Y dónde está tu respuesta? Pues recordemos al Dios que le estamos hablando. Al grandísimo. Al quien dijo, no hay nada. No hay nada. Y cuando Dios dice, no hay nada, es que no hay nada. Después de eso, Jim se
Fue uno de los testimonios más grandes que ha vivido. Predicadores que Dios usa de impacto. Dice en el 12, meditaré en todas tus obras y hablaré de tus hechos. No nada más Dios quiere que lo recuerdes, sino que lo empieces a meditar. Más que meditar tu problema, tu situación, tu circunstancia, medita en las obras de Dios. Dios, el salmista dice, ¿quieres salir de esas condiciones donde sientes tristeza, donde sientes que no hay respuesta, donde sientes, primero recuerda, después medita, piensa mucho en ello. Va a cambiar tu manera y tu perspectiva de ver las cosas porque estás meditando en las obras grandes que Dios hace, hizo y hará. Porque es el mismo de ayer, hoy y el de mañana. Pensando en esto, cuando yo recordé que Dios usó un hermano para mi madre, cuando mi madre un día le dio eso que parece que te mareas mucho, ¿cómo se le llama? Vértigo. Gracias. Mi padre volvió a orar, oró por ella y al instante sanó. En una ocasión mi esposa tuvo un accidente tan fuerte, que yo la miraba, pobrecita de mi esposa, gatear, no poder dormir por ese dolor de espalda, pidiéndole a Dios. Un día Dios sobrenaturalmente sentí que mi mano derecha ardía como fuego. Yo miraba mi mano y dije, Dios, ¿qué es esto? Porque siento mucho fuego en mi mano derecha. Y dije a mi esposa, ¿permites orar por ti? Mi esposa me dijo, sí, y oré como yo me acordé, como los siervos de México oraron. Y oré por mi esposa, todo tendón, todo hueso, todo músculo, toda inflamación, que se deshaga y vuelva a la normalidad. Mi esposa pensó que se iba a encontrar el dolor después de orar y no lo vuelve a encontrar. La vuelven a chocar y yo estoy compartiendo la palabra y siento que otra vez mi mano otra vez se enciende y yo seguía compartiendo la palabra y mi mano encendida y dije, Dios, ¿quieres que ore por los enfermos? Y yo le dije a la gente, alguien que tenga necesidad de oración de sanidad. Mi esposa me confesó ya en el carro que ella después iba a irse inmediatamente al hospital por el dolor, porque la volvieron a chocar. Y oramos esa noche, esa tarde, y otra vez inmediatamente mi esposa sanó. Creemos el Dios que hace milagros. Creemos que en cualquier momento Dios cambia nuestra historia. En un segundo puede cambiar nuestra vida. Pero sigamos creyendo, sigamos recordando y sigamos meditando. Dice en el 13, oh Dios santo es tu camino, ¿qué Dios es grande como nuestro Dios? ¿Ves que ya no está? Ahora la pregunta ahí de las otras. ¿Qué Dios es grande como nuestro Dios? No hay nadie. No hay otro Dios. Aquí el salmista en el 14 me gusta, dice, tú eres el Dios que hace maravillas. Tú eres el Dios que hace milagros. Hace cosas extraordinarias. Hiciste notorio en los pueblos tu poder. Me gusta el salmista, cómo inicia como muchos de nosotros luego estamos. Pero me gusta cómo hace su conclusión. Si él fuera una pequeña obra,
A mí me gustaría cómo lo hiciera David sus obras. Si él hiciera unas películas, a mí me gustaría cómo hiciera eso. Porque te lleva de lo negativo a lo extraordinario. Te lleva del desánimo a que cantes de júbilo. Te lleva de la incredulidad casi a que creas en un Dios muy grande. Y él dice, ¿quién hace como tú grandes maravillas? Empezó a recordar y dijo, Dios, tú estuviste conmigo en el león, con los osos, probablemente con lobos, con Goliat. Me ungiste, me has dado de comer hasta el día de hoy, no me ha faltado agua, no me ha faltado nada. A estos 400 hombres que vienen todos, no nos has dejado sin comer. Empezó a recordar y dijo, Dios, en medio de la oscuridad, en medio, estás conmigo. Muchas veces sé que repito ciertas cosas, pero créemelo, hermano, que en medio de situaciones en cuales yo me he encontrado sentado, literalmente sentado en una banqueta, rugiendo mis tripas de hambre, sin tener dinero, sin tener nada, en un país extranjero. Me acuerdo que agaché mi cabeza y le dije a Dios, Dios, todos los pajaritos tú los alimentas. Y no es porque Dios me deba algo, no quiero tener esa perspectiva de que Él me tenía que dar. Pero sí le dije a Dios, Dios, todos los pajaritos tú los alimentas. Mi pregunta es, ¿me voy a quedar sin comer? Porque no sé qué hacer. Un joven que miró la mano de Dios en buenos restaurantes. Es más, puedo decir que es uno de los mejores restaurantes que ha existido. Nada más que con la pandemia lo quitaron. Pero su plantation, mucha gente sabe lo que estoy diciendo. Ese restaurante me abrió las puertas y comía gratis. Los managers o los gerentes no me conocían. Me preguntaban, ¿tienes hambre? Yo te pago. ¿Quién era? Porque hoy no me dicen eso, Hoy me dicen pague. Pero gracias a Dios, Dios me provee para pagar. Pero en aquel entonces yo no tenía nada. Yo iba para pedir trabajo. Y me decían, ¿ya comiste, muchacho? Y su plantation es uno de los buffets más deliciosos que hay. Y vi la mano de Dios. Vi la mano de Dios con mi esposa. Vi la mano de Dios con mi madre. Vi la mano de Dios con una sobrina de ataques epilépticos. He visto la mano de Dios muchas veces, milagrosamente. ¿Por qué me he de olvidar de ello? ¿Por qué me he de olvidar de que Dios no se le ha acabado su poder? No se le ha acabado su fuerza, no se le ha acabado su misericordia, no se le ha acabado su gracia, no se le ha acabado su amor. Quiero regresarte al 12. Dice, meditaré en todas tus obras y hablaré de tus hechos. Con esto vamos a terminar. Hablaré de tus hechos. Recuerda, medita y habla. Son las 3 cosas que al salmista le ayudaron. Recuerda, medita y habla. Y hablar también se vale la oración. Hablar también se vale con tu esposa, con tu esposo, con tus hijos. Hablar se vale con la gente de afuera. ¿Sabes cuánta gente necesita escuchar que le des esperanza? Necesitan, no nada más eres tú el que necesitas. Habla de ese Dios grandísimo que sigue haciendo maravillas. Amén. Señor, te damos muchas gracias, Padre, por esta oportunidad de darnos este tiempo, de darnos
Tú eres el único, Señor, que nos has dado, Señor, todo lo que tenemos. Todo te lo debemos a ti. Y creo, Dios, que hay mucha gente que pueda identificarse primero con las preguntas que el salmista nos puso. Pero también creo, Señor, que hay gente que vamos a recordar lo que hiciste, lo que estás haciendo, y vamos a meditar y vamos a hablar para nuestro futuro, porque nuestro futuro también, Señor, vamos a declarar cosas buenas, que tienes grandes cosas para los que te aman, Señor. Queremos, Señor, continuar, seguir creciendo, seguir creyendo y seguir declarando que eres el Dios más grande y maravilloso, que has dado y otorgado esa gracia. Eres lo mejor. Gracias te doy. En el nombre de Jesús. Amén.